vamos a pasar al otro que es el tablero de ajedrez. Y este sí es un poco más interesante. Vamos a ver lo siguiente. Veamos que hay ciertas columnas que son iguales. Es decir, la columna A, C, E y G son exactamente las mismas. Inician con negro, luego con blanco, con negro, con blanco y así. Y las que son iguales, que son las que inician con blanco, son la B, la D, la F y la H. Y también tenemos que darnos cuenta de una cosa, que las columnas, ahora voy a copiar esto. Las columnas, que en este caso serían estas que inician con negro, todos los números que son impares, que en este caso es 1, el 3, el 5 y el 7, en cualquier posición, en estas columnas siempre la casilla es negra, siempre cuando el número es impar. En cualquier caso de esas columnas. Y de la misma forma, cuando las columnas son pares, pues ahora las casillas son blancas. Y esto debido a que están de la misma forma organizados que como los números. Es decir, primero hay una casilla blanca, luego hay una negra, luego una blanca, luego una negra. Y pasa lo mismo con los números pares. Primero hay un número par, luego un impar, luego un par y así, etc. Entonces podemos tener una condición de que si estoy en alguna de estas casillas, que serían las casillas que inicia con negro, y mi número es impar, entonces la casilla es negra. En caso contrario, que el número sea par, pues mi casilla es blanca. Y veamos que pasa exactamente lo mismo con estas casillas, solo que cambia la condición. Cuando es impar, ahora las casillas son blancas, y cuando es par, como en el caso de 2, sí son negras, como en el caso de aquí. Y básicamente esa sería la solución del problema. El código lo tengo aquí iniciado. Si se dieron cuenta, los últimos 3 problemas ya los tenía codiado porque los había grabado, pero se me fue la corriente y pues se perdió. Pero pues bueno, vamos a iniciarlo desde cero. Yo aquí tengo mis variables A, donde voy a guardar mi letra, y mi entero B, donde voy a guardar la fila. Entonces voy a primero leer los datos. Y ahora pregunto, si A es una columna de estas que inicia con negro, que sería igual a A, o igual a C, o igual a E, y por último G, pues tengo esta primera parte cuando inicia con negro. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si el número es impar, entonces significa que la casilla en la que estoy es negro. En otro caso, pues la casilla va a ser blanca. Y ahora para el resto de las columnas, que son las que inician con blanco, pues tenemos la misma condición pero invertida. Entonces voy a copiar esto y ahora voy a preguntar si eres par, pues ahora tú eres negro. En otro caso, pues eres blanco. Y esa sería la implementación de esta idea de aquí. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si dan los casos. Que sería este negro, efectivamente, y este blanco. El código ya lo había enviado, que es este de aquí, que es exactamente el mismo. Y pues dio 100%. Ahora, otra posible solución, que es la que tenía escrito antes aquí, es que nosotros podemos trabajar con el código ASCII de las letras. Si no saben qué es el código ASCII, no se preocupen. Esta es como una solución extra, pero el código ASCII es como un número que está asociado a cada letra y nos damos cuenta que ese número con la letra módulo 2, si es par, imprimimos blanco, y si es impar, imprimimos negro. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, la letra A, que sería A, tiene código ASCII 97, el B tiene código ASCII 98. Vemos que aquí, siempre que la suma, que es en el caso 97 más 1, es par, la casilla es negra siempre. Y cuando avancemos, ya sea a la derecha o a la izquierda, esta suma aumenta en 1. Significa que si estoy en par, ahora voy a estar en impar. ¿Y esto qué significa? Que la suma de este ASCII con la suma de esta columna, pues va a dar un número impar. Y es lo que tengo hecho aquí. Les repito, si no entendieron esto, luego se va a ver qué son los ASCIIs y por eso lo dejo como solución extra. Para el que sí sabía, pues darse cuenta que también se puede solucionar de esta manera. Ahora, el problema ahí, nos dice que estamos en un concierto
y que hay R filas de asientos con S asientos cada una. Y nos dice que hay un problema, los boletos para el concierto se han sobrevendido. Es decir, que puede ser que algunas personas no pueden estar sentadas para ver el concierto. Nos piden, dado el número de filas y el número de asientos por cada fila, además del número de boletos vendidos, tenemos que decir cuántas personas irían sentadas y cuántas irían paradas. Este es realmente muy fácil. Lo primero que tenemos que saber es cuántas sillas tenemos en total. Que eso lo podemos saber con una multiplicación, que es el número de filas por el número de asientos por cada fila. Aquí tenemos el total de cuántas personas pueden sentarse. Y ahora, cuando nos den los boletos, suponemos que los boletos es un número B. Tenemos que preguntar primero, si B es mayor al total, significa que sí hay personas paradas. Por lo tanto, tenemos que imprimir personas sentadas, pues va a ser el total, ya que pues todos los asientos van a estar ocupados. ¿Y cuántas estarán sentadas? Pues va a ser el total menos B, que son las personas que sobran. Y para el caso contrario, ya sea que B sea menor o igual a total, esto significa que todas las personas pueden ir insertadas. Entonces las B personas van a ir sentadas en esta parte y van a ir 0 personas paradas. Y estas son las únicas dos cosas que pueden pasar. O que me falten sillas, que sería esta primera opción, o que me sobren sillas, que sería esta segunda. Dicho eso, en código se vería de la siguiente manera. Vamos a primero recibir nuestras variables, que serían A, B y C. Y ahora vamos a leerlas. Una vez ya leídas, vamos a calcular el total en una variable auxiliar, que sería A por B. Entonces, ¿qué habíamos visto? Si total es menor a C, que es el número de boletos vendidos, entonces voy a imprimir que todas las personas o todos los asientos van a estar ocupados y van a ver el total menos C asientos personas paradas, que es la primera condición que habíamos visto. En el otro caso, que haya asientos suficientes, pues voy a imprimir cuántas personas fueron y pues que hubieron 0 personas sentadas. Y bueno, esto sería todo. Vamos a ver si funciona con este caso. Y nos da negativo porque aquí había un error. Era C menos total, ya que pues C es la cantidad de personas que fueron y el total son el número de personas que se sentaron. Aquí lo tenía mal, la condición era diferente, que sería B menos total. Y bueno, pero la idea es la misma. Entonces vamos a volver a compilar y probar con de nuevo la salida. Y vemos que ahora sí nos da la respuesta correcta. Entonces vamos a enviarlo, que este no lo había enviado, no alcancé. Nos dio 100%, entonces vamos a pasar con el siguiente problema. Vale, este problema nos dice que dado una cantidad de segundos, por ejemplo 3,353, tenemos que convertirlo a lo equivalente en días, horas, minutos y segundos. Pero hay algo peculiar, que en este caso los minutos son de 50 segundos, las horas de 70 minutos y los días de 12 horas. ¿Cómo se resuelve este problema? Lo que tenemos que hacer es primero ver cuántos días caben en esos segundos que nos dan. Y esto lo podemos saber convirtiendo cuántos segundos equivalen a un día. Como un día equivale a 12 horas y cada hora equivale a 70 minutos, y además estos minutos equivalen a 50 segundos, nos da que un día es igual a 42.000. Y ahora una hora podemos darnos cuenta que equivale a 70 minutos y cada minuto equivale a 50 segundos. Por lo tanto, una hora equivale a 3.500 segundos. Y bueno, los minutos ya habíamos visto que un minuto pues equivale a 50 segundos. Entonces, ya teniendo estos datos, que serían estos tres los importantes, primero, dado ese, vamos a ver a cuántos días equivale. Y esto lo podemos hacer dividiendo en C entre 42.000. Y lo que nos sobre esta división, que sería S módulo 42.000, vamos a ver cuántas horas equivalen, que sería dividir esto que nos resta, que sería la nueva S, lo dividimos entre 3.500. Y hacemos lo mismo, lo que nos sobra de esto, que sería S módulo 3.500, ahora vamos a dividirlo
entre 50 segundos para ver cuántos minutos equivalen. Y por último, todo lo que nos sobre, que sería la nueva S, van a ser los segundos restantes que tenemos que imprimir. Recapitulando, lo único que estamos haciendo es ver cuántos días caben, luego de lo que sobra cuántas horas caben, y luego de lo que sobra cuántos minutos caben. Y ya si nos llegó a sobrar algo, pues ya es la cantidad de segundos que tenemos que imprimir. ¿Cómo se vería esto en código? Lo primero que tenemos que hacer antes de escribir nuestra solución es declarar nuestras variables y recibir el dato que nos dan, que en este caso únicamente es ese. Entonces el número de días lo voy a guardar en una variable, no es necesario, pero el número de días es S entre 42.000, que es lo que habíamos calculado. Y luego solamente imprimimos el número de días con un espacio. Y ahora, ¿cuánto es lo que nos sobra? Para eso hay que aplicarle módulo 42.000 a la S. De esta forma sabemos cuánto es lo que nos sobra de esta división. Y ahora nuestra nueva S, para calcular el número de horas, va a ser igual a S entre 3500. Ahora imprimimos horas y de nuevo aplicamos el módulo para saber cuánto nos sobra. Luego para minutos va a ser igual a S entre 50. Luego imprimimos minutos y ahora le volvemos a aplicar el módulo. Y por último, todo lo que nos sobra es la cantidad de segundos y lo imprimimos así sin más. Y me faltó el símbolo igual acá. Y ahora sí vamos a ver si la solución es correcta, que nos debe dar 0113. Y efectivamente nos dio la salida esperada. Vamos a enviarlo para evaluar todos los casos de prueba. Y es correcta la solución. El siguiente problema nos dice que nos dan una hora de inicio y una hora de final. Y tenemos que imprimir cuántas horas duró este juego. Nos dice que la máxima duración es de 24 horas. Eso significa que cuando la hora de inicio y la hora de final es la misma, entonces significa que duraron 24 horas jugando. ¿Cómo calculamos esto? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, si la hora de final está antes que la hora de inicio, significa que jugaron el mismo día. Por ejemplo, si iniciaron a las 5 y terminaron a las 7, todo esto transcurrió el mismo día. Por lo tanto, para saber cuánto duró el juego, únicamente tenemos que restar 7 menos 5. Y el segundo caso es que ahora el final sea menor que el inicio. Esto quiere decir que duraron toda la noche jugando y amanecieron jugando. Es decir, suponiendo que este es un día y este es el otro. Si iniciaron acá a las 6, terminaron de jugar a las 5, pero del siguiente día. Tomaron todo el resto del día primero y el inicio del segundo día, que sería esto de acá. Entonces tenemos que preguntarnos esto. Primero, si está de esta forma, únicamente restamos. Y si está de esta forma, tenemos que ver cuánto nos faltaba para completar el día a partir del inicio. Y luego le sumamos el final, que sería cuántas horas pasó del segundo día. Vamos a ver el segundo caso más formalmente. Sería 24 horas que dura el día menos el inicio. Sería la cantidad de horas jugadas a partir de aquí hasta el final del día. Y luego tenemos que sumarle la hora de final, que sería cuántas horas pasaron a partir del segundo día. Esto sería para el segundo caso. Y para el primero ya habíamos visto, solamente restar el final menos el inicio. Dicho esto, vamos a pasar al código y vamos a leer el inicio, que sería I, y el final. Leemos los datos. Y recuerden, lo primero que tenemos que preguntar es que si inicio es igual a final, significa que jugaron 24 horas. Entonces vamos a imprimir 24 aquí y terminamos el programa, return 0. Recuerden que esta instrucción lo que hace es que una vez leída, el programa acaba. Y esto nos sirve para que si entra en esta condición, yo ya no haga todo lo que está aquí abajo, que es lo que voy a poner. Si final es mayor a inicio, recordemos que solamente tenemos que restar final menos inicio. Y en otro caso significa que pasó esto, por lo tanto tenemos que hacer 24 menos el inicio y le sumamos el final. Estos serían los dos casos de aquí. El primero, final menos inicio, y el segundo, 24 menos inicio más final.
Vamos a compilar y ver si funciona en todos los casos. En este caso nos imprime 10, que es correcto, y aquí nos debería imprimir 12, que también es correcto. Vamos a enviar esto para ver si la solución está correctamente escrita. Y en lo que nos dan veredicto, esto también se podía aplicar, esta resta o esta suma se podía aplicar con módulo. Es decir, final menos inicio y esto módulo 24. Esto de nuevo con propiedades de módulo, y esto ya no lo teníamos que poner, únicamente poníamos esto. Y esto de nuevo se cumple por propiedades de módulos. Vamos a ver que es correcto y nos da la misma solución, pero como no lo hemos visto, no enseñé esta como solución oficial. Enseñé esta que acabamos de subir, que nos dio 100%. Y pues básicamente hace lo mismo, solo que hace la suma y la resta modular de forma manual. Y aquí el módulo ya lo hace de forma automática. Vale, en este problema nos dan una fracción de la manera n por m y debemos encontrar dos enteros a y b, tales que b es menor o igual a 0 y menor o igual a m, y am más b es igual a n. Una vez encontrados estos números, nos piden imprimir en una línea la representación en la forma a por b entre m. Y si b es distinto de 0, y si b es igual a 0, solamente vamos a imprimir a. Esto está explicado tal vez de manera muy formal, pero en resumidas cuentas lo que nos dice es: yo te doy una fracción, que en este caso me dan 22 entre 6, y tenemos que simplificarlo en una fracción mixta. Por ejemplo, la que es acorde a 22 entre 6 sería este de 3 por 4 sextos. Vemos que al multiplicar 3 por 4 nos da 22, entonces estos dos números son iguales. Recordemos cómo se simplifican las fracciones. Dado mi numerador x y mi denominador y, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuántas veces cabe esta y en esta x de aquí. Y las veces que quepan, supongamos que al hacer la división me da un número z y aquí de residuo me da w. El resultado va a ser z por w entre y. Y esto siempre pasa siempre que y quepa al menos una vez en x. En el caso que x sea menor a y, la fracción se queda de la misma manera. Entonces, dividiendo bien nuestros casos, vamos a tener el primer caso donde x es menor a y, por lo cual no vamos a hacer nada y únicamente vamos a imprimir x entre y. Y el segundo caso, lo que tenemos que hacer es ver cuántas veces cabe x entre y, digamos que es z, y luego lo multiplicamos por el residuo, que sería x módulo y, cuánto nos sobró de la división, entre y. Esa sería la fórmula a seguir. Vamos a pasar esto a código. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recibir nuestros dos enteros, que sería x y y, el numerador y denominador. Y una vez recibidos, vamos a preguntar la primera condición. Si x es menor a y, vamos a imprimir directamente esto sin simplificar, ya que ya está simplificado. Y en el otro caso, que x sea menor o igual a y, hay dos opciones. Recuerden que nos piden si b es igual a 0, o sea, si no nos sobra nada, lo que tenemos que imprimir es únicamente a. Entonces tenemos que poner esa condición. Si no nos sobra nada en la división, es decir, x módulo y igual a 0, yo solamente voy a imprimir x entre y un salto de línea. Y en otro caso significa que si sobra algo y voy a imprimir lo mismo, que sería x entre y, pero ahora voy a imprimir mi b, que mi b sería en este caso x módulo y entre y. Y bueno, esta sería la solución a este problema. Vamos a compilar y ver si pasa los casos de prueba. En este caso sí pasó 3 4 sextos y este me debe dar 7. Efectivamente, entonces vamos a enviar el programa a ver si están correctos. Y nos dio 100%, vamos a pasar al siguiente. Y el programa nos da varias condiciones. Nos dicen lo siguiente: la banda de robatamales ha asestado un nuevo golpe y está por repartirse el delicioso botín. El líder de la banda se quedará con la mitad de los tamales. Si el total es impar, también se quedará con el tamal sobrante. Y los demás se repartirán de manera equitativa entre el resto de la banda. Los tamales que no puedan repartirse equitativamente sin partirlos, también se los quedará su líder. ¿Cuántos tamales se comerá el líder de la banda?
Nos dicen que nos dan dos enteros, T y B, que denotan el número de tamales robados y el número de miembros de la banda, incluyendo al propio líder. Vamos a ver que para resolver este problema tenemos que seguir exactamente lo que nos dice. Primero nos dicen que recibimos T y luego B, donde este es el número de personas y la T el número de tamales. Entonces, dado el número de tamales, nos dicen que primero la mitad se lo queda el líder. Entonces, suponiendo que el líder es este, él va a recibir T entre 2 tamales. Y además nos dicen lo siguiente, que si el total es impar, también se quedarán con el tamal sobrante. Y para saber si es impar el número de tamales, únicamente nos tenemos que preguntar el módulo de dividir T entre 2. Una vez ya sabiendo estos datos, le tenemos que sumar ese módulo, que si es impar, este módulo será 0, y si es par, pues el módulo será 1, que justamente es lo que queremos sumar. Entonces aquí vamos a sumar 1 o 0, dependiendo si es par o impar. Hasta aquí ya hemos seguido la mitad de las instrucciones. Nos dicen que los demás se repartirán de manera equitativa entre el resto de la banda. Recuerden que B es el número de participantes de la banda, pero también está contado el líder. Entonces, en total nos van a quedar B-1 personas a repartir los tamales restantes, que sería el T entre 2, la otra mitad que no hemos repartido. Una vez ya repartido equitativamente, nos dicen que lo que sobra de repartirlos entre B-1 personas es lo que tenemos que darle al líder, que sería T entre 2, esto, módulo, B-1. De esta forma, esto nos da el residuo, que es justamente lo que queríamos de la división de esto. Recuerden, no nos piden imprimir cuánto le toca a los demás de la banda, solamente nos piden imprimir del líder, entonces no tenemos que calcular la división. Únicamente sabiendo el módulo y ver cuánto sobra, pues ya podemos tener la respuesta. Entonces, suponiendo que esto es R, al final, al líder también le tenemos que sumar esto, que sería R. Y serían esos 3 pasos básicamente a seguir en el código. Entonces vamos a escribirlo. Lo primero que tenemos que hacer es leer T y B. Para eso las declaramos y ahora sí los leemos. Y yo voy a guardar mi respuesta en una variable que se llame ans, inicialmente 0. Recuerden que el primer paso que teníamos que hacer es sumarle T entre 2. Entonces se lo sumamos. Ans más igual a T entre 2. Luego lo que teníamos que sumarle era T módulo 2. Que sería ans más igual T módulo 2. Y por último, a ans tenemos que sumarle el residuo de dividir T entre 2 módulo B-1, que es lo que habíamos escrito en esta parte de aquí. Al final vamos a imprimir la respuesta. Veamos que no podemos sacar módulo, como le estamos restando 1 a B, no estamos intentando hacer como una división entre 0, porque B-1 siempre es al menos 1. Hay que tenerlo muy en claro que en caso que solamente sea líder, no podemos aplicar este módulo, porque aquí B-1 en algunos casos sería 0 y nuestro programa va a morir. Vamos a probar con este caso que nos debería dar 7, efectivamente, y vamos a enviarlo a ver si da todos los casos. Y ahora vamos a pasar al problema N, que en mi opinión era el más interesante de esta práctica. Y en resumen nos cuentan lo siguiente. Nos dan un intervalo de X a Y cerrado. Y nosotros tenemos que escoger 3 números dentro de ese intervalo, que sería M, N y K, donde M es el número de muebles y N la cantidad de espacios en cada mueble. Además K sería el número de panes que nosotros tenemos que acomodar, que deben cumplir según la descripción, que M módulo K sea igual a 0 y N módulo K sea igual a 0. Por último, en una línea aparte tenemos que imprimir el número de panes que se comen, que en este caso yo le voy a llamar restante. Lo que queremos es maximizar este restante. ¿Cuántos panes se pueden comer Jorge y Elías? Veamos lo siguiente. Para que esto suceda, recuerden que si este módulo K es 0, entonces M es múltiplo de K y N también. Nosotros queremos escoger una K que sea divisor de estos dos y el restante sería el módulo de K, N por M. ¿Por qué esto? Y es porque
tenemos m muebles con n espacios, entonces tenemos n por m espacios. Y k pues es el número que nosotros escogimos. Este sería igual a nuestro restante. Y es el que queremos maximizar. Ahora, dense cuenta de algo. Imagínense que k siempre es menor a n por m. Esto significa que si yo quiero aplicar el módulo, es lo mismo que solamente hacer k. K es igual a k módulo n por m, siempre que se cumpla lo de acá arriba. Entonces, tal vez nos conviene siempre escoger n y m muy grandes para que esta k que nosotros escojamos sea la mayor, o sea, no se modifique. Porque si escogemos tal vez k igual a 5 y n igual a 1 y luego por 2, al aplicarle el módulo, pues me va a dar un número más pequeño, que en este caso sería 5 módulo 2, 1. Y no queremos eso, nosotros queremos maximizar el resultado de este módulo. Entonces la posible estrategia que podemos seguir es que siempre n por m sea mayor a k. Para maximizar esto, realmente no nos importa qué valores escojamos aquí, pero aquí surge otro problema, ¿no? Y el problema es que n módulo k tiene que ser igual a 0 y m módulo k tiene que ser igual a 0. Y esto podría ser un problema si empezamos pensando de este lado. Pero vamos a seguir con la idea de acá, suponiendo o ignorando este hecho, esta condición. Si podemos hacer siempre esto, ¿qué nos impide agarrar el k más grande? Que suponiendo que este intervalo nos los dan de positivos, ya que pues nos pueden dar negativos, pero los negativos nunca lo podemos agarrar. Entonces supongamos que nos dan puros positivos. Por ejemplo, aquí es de 2 a 3. ¿Qué pasa si yo agarro el 3 como mi k, que sería esta de aquí? Yo quiero aplicar o escoger dos números que la multiplicación sea mayor, o sea 3 sea menor a n por m. Podemos hacer varias cosas, pero la primera que se me ocurre es tal vez agarrar aquí un 3, que sería el mismo número que agarremos. Si yo puedo agarrar k, puedo volver a agarrar k para hacer la condición. Y ahora lo multiplico, el tercer número que yo agarre, puedo agarrar ya sea 2 o más. ¿Y esto por qué? Porque al aplicar aquí un 2 por k siempre va a ser mayor a k, que sería este caso de aquí. Y yo puedo agarrar 3, realmente ya no importa cuál número agarre. Ya si es mayor a 1, esta multiplicación va a ser mayor a la de aquí, contando que k es positivo, obviamente. Y ahora, ¿qué número agarro? Porque en este caso este número aún lo desconozco, pero este número, k y k, vemos que cumple la condición del inicio, que sería esta. O sea, k módulo k es igual a 0 siempre. Un número es divisor de sí mismo. Por lo tanto, esta primera elección que hicimos es correcta, solamente nos falta elegir este último número. Y podemos hacer exactamente lo mismo, podemos volver a elegir k. Es decir, puedo elegir k menor a k por k. Y si se dan cuenta, aquí ya cumplo las tres condiciones. Lo primero es que n y m, que serían estos dos de aquí, módulo k, siempre son igual a 0, por el hecho de que k divide a k y esta k divide a k, porque son el mismo número. Estas dos ya se cumplen, y de esta forma yo me aseguro que no estoy rompiendo ninguna regla. Y sigue la idea principal de que al aplicar k módulo k por k, como esta multiplicación siempre es mayor, entonces mi respuesta o mi resultado siempre va a ser igual a k. Y esta respuesta es máxima porque recuerden que mi k yo siempre la agarré como mi y. ¿A qué me refiero? Como puedo agarrar cualquier k y cualquier k cumple esto, puedo agarrar en mi intervalo x, y el número mayor siempre. Suponiendo que en este caso el número mayor es 549, yo puedo agarrar siempre 549 para mi m, que sería así, 549, 549, y mi k sería 549. Y veamos que sí funciona, porque esta sería mi m, mi n y mi k. Y al aplicar esto vemos que este es divisor de este y este también. Y además, ¿cuántos panes nos sobran después de repartir esto? Esto es muy importante ver que en ningún lado nos dice que no podemos tener 0 panes en los muebles. La única condición de que haya al menos un pan en cada mueble es cuando nosotros estamos verificando estas condiciones de aquí, que serían las de acá arriba. Pero cuando nosotros hacemos como la asignación real,
en ningún lado nos dice que puede no haber panes en los muebles. Por lo tanto, si escojo estos valores, yo no voy a poner ningún pan en estos muebles. Estoy cumpliendo estas dos reglas que nos piden. Y además, lo que me sobra es K y no me puede sobrar más panes. Porque en mi intervalo justamente agarré el mayor. Y ya es imposible que me sobre más. Pero ahora hay un caso especial. El que habíamos visto es el de los números negativos, porque no tiene sentido agarrar panes negativos. Pero además, el único número positivo que no cumple esto es exactamente el número 1. Y si se dan cuenta, es uno de los casos de ejemplo que nosotros nos dan solamente intervalo de 1 y 1 y no podemos hacer que este 1 cumpla esta condición de alguna manera. O sea, nuestra estrategia no funciona en el 1, pero tampoco podemos elegir algún pan en el 1. Si se dan cuenta, la salida es menos 1 porque es imposible cumplir las condiciones. Entonces ya vimos que nuestra estrategia funciona siempre que en nuestro intervalo, que sería x, y, hay al menos un 2 o más. Si es números negativos, si es un 0 o si es un 1, ninguna estrategia es válida, entonces vamos a imprimir menos 1 directamente. Y en el caso que y sea 2 o más, pues vamos a elegir siempre el número máximo. Vamos a imprimir y, luego y y luego y. ¿Y cuántos panes nos vamos a comer? Que es en la última línea, pues justamente también va a ser y. Entonces, ¿cómo se vería esto en código? Vamos a pasar al Visual Studio. Y lo primero que vamos a hacer es leer x y y, que sería nuestro intervalo. Y preguntamos, si y es menor a 2, significa que no puedo hacer nada y voy a imprimir un menos 1. En otro caso, yo voy a imprimir, en la primera línea yo voy a imprimir y 3 veces, que serían los datos que me piden, m, n y k. Y en la segunda línea voy a imprimir otra vez y, que sería el número de panes que Elian y Jorge se comen. Y bueno, el programa ya estaría, solamente que declaré las variables, no las leí nunca, entonces vamos a leerlas y ahora sí compilamos para ver si el programa funciona correctamente. Aquí me debería dar menos 1, que es correcto, aquí también menos 1 porque todos son negativos, y en este, según la lógica, me debe imprimir 4 veces el 549, que es correcto. Ahora probablemente se pregunten por qué no me dio lo mismo de aquí, y es porque este tipo de problemas tiene esta consideración. Mientras más panes coman Jorge y Elías, más puntaje te otorgan. En este caso, la salida que nos dan es una salida válida porque se comen 4 panes, pero significa que no obtuvieron todos los puntos en este caso, ya que este problema se evalúa dependiendo de qué tan cerca estés del problema y no si está o no correcta tu solución. Entonces vamos a enviar este problema a ver si nos da todos los puntos. Dio 100% y ahora vamos a pasar con el último problema. Este último problema nos pide hallar el número de bloques dado un número de columnas. El número de columnas es n y la primera columna tiene un bloque, la segunda tiene 2 bloques, la tercera tiene 3 y así hasta n. ¿Cómo se resuelve este problema? Básicamente nos piden hallar la suma de 1 más 2 más 3 más 4, así hasta sumar n, que sería el número de bloques de la última columna. Mucha gente intentó usar ciclos en este lado, ya que pues puedes hacer un ciclo de 1 a n. El problema es que n puede ser muy grande, que en este caso n puede ser hasta 10 a la 9. No hemos visto complejidad, pero hacer un ciclo de 1 hasta 10 a la 9 toma un poquito más de un segundo, que es el tiempo que nos dan aproximadamente por problema. Entonces esto no lo podemos hacer. Y además, en teoría, ustedes no deberían saber ciclos, ya que hemos llegado únicamente hasta condicionales hasta este punto. Y entonces, si no puedo usar ciclos, ¿cómo hago esta suma de 1 a n? Bueno, esta suma muy probablemente varios de ustedes los conozcan, ya que es muy conocida y se llama suma de Gauss, el cual tiene como fórmula lo siguiente: n por n más 1 entre 2. Toda esta suma de aquí es igual a aplicar esta multiplicación y luego dividirlo entre 2. Pero se quedaría muy corto el problema si no vemos por qué esto se cumple. Entonces, la idea general es la siguiente. La suma se ve de la siguiente manera: 1 más 2 más 3, así hasta n menos 3 más n menos 2 más n menos 1 más n igual a algo que no conocemos. Vamos a ver qué pasa si yo sumo los extremos, es decir, sumo este número
y este n. La suma me da n más 1. Esto es correcto. ¿Y ahora qué pasa si agarro los otros dos que me quedan en los extremos? Que sería esto de aquí. Si sumo n menos 1 más 2, esta suma también me da n más 1. Y ahora vemos qué pasa si agarramos un par más al centro, que sería n menos 2 más 3. Si hacemos la suma, de igual forma nos da n más 1. Y así podemos ir agarrando pares, este con este, luego este con este, y así hasta llegar al medio. Y todos estos pares van a sumar exactamente lo mismo, n más 1. Y esto sucede porque la primera suma es n más 1, y lo que estoy haciendo primero es restarle un 1 aquí y sumarle un 1 de este lado. Entonces esa menos y más se cancelan y nos da lo mismo. Y si lo volvemos a hacer, le volvemos a restar 1 al número más grande, le sumamos 1 al más chico y se vuelven a cancelar. Por lo tanto, me da la misma suma. Entonces, el problema se resume a saber cuántas parejas puedo formar dado n números. Y esto es fácil. Podemos formar n entre dos parejas. Y estas parejas, ¿cuánto vale su suma? Pues vale n más 1. Y es de esta forma que surge la fórmula o la suma de Gauss, dado esta fórmula. Y entonces nosotros ya podemos realizar el problema en código. Primero vamos a leer n, que sería long. Esto es muy importante. Un consejo, si ustedes no quieren escribir siempre que van a usar long, recuerden que se escribe de esta forma. Pueden escribir esta línea de código al inicio. Y de esta forma yo ya no voy a escribir todo esto, solamente voy a escribir ll y me estoy refiriendo al tipo de variable long. Esto únicamente es para escribir código más rápido, pero lo pueden hacer ya sea escribiendo completo esto o solamente escribiendo esto, poniendo esta línea. Yo lo voy a hacer de esta forma y luego voy a leer n y al final imprimo lo que me dio de la fórmula, que sería n por n más 1 entre 2. Y ahora, ¿por qué dije que el long es muy importante? Véanse los límites del problema. N puede ser 10 a la 9. Y recuerden que en un int puedo tener máximo aproximadamente 2 por 10 a la 9. Y aquí lo que estoy haciendo es n por n más 1 entre 2. ¿Y n por n cuánto es? Sería 10 a la 9 por 10 a la 9, sería 10 a la 18. Entre 2 es aproximadamente 5 por 10 a la 17. Y esto ya no nos da en un int. Y es por eso que estoy usando un long. Ya dicho esto, vamos a compilar a ver si nos da correctamente el resultado. Probamos con 100. Nos da la respuesta correcta. Con 5 también. Ahora con 2 me debe imprimir 3. Y por último el 1, solamente 1. Vamos a enviarlo a ver si pasa todos los casos. Y el programa es correcto y con eso quedan resueltos todos los problemas de la práctica 1.